Bueno, vamos a analizar la última encuesta de IMARC y mucho más de la contingencia con el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que quería preguntarle, usted dice que pensaba que iban a bajar todavía más en esta encuesta. ¿Cuánto más creía que iban a bajar y por qué su análisis era aún más pesimista? ¿No le parece que ya es muchísimo lo que bajó? No sé qué tanto más porque no soy especialista en las cifras, pero creo que el impacto del caso Cabal fue muy relevante y en consecuencia a mí me parecía que una baja como la que hemos conocido es menor de la que yo habría esperado, dada la situación que se generó desde la segunda semana del mes de febrero a la fecha. Diputado, la reacción o la falta de reacción, dicen algunos del gobierno durante esos días, ¿es el factor clave que explica este castigo de la opinión pública? No, yo tengo la impresión de que la opinión pública lo que tiene a la vista es un descrédito general del sistema político, que hasta ahora se había concentrado casi con exclusividad a propósito del tema Penta en la UDI y en ese entorno, y que claro, cuando se extiende como problema general, no como caso Penta en particular, se extiende afectando la credibilidad de la primera autoridad del país, efectivamente genera una situación de esta naturaleza. Mire, yo tengo la impresión, por eso estuve hace mucho rato ando diciendo que este es un problema del sistema político que tiene que enfrentar el sistema político en su integridad, en su conjunto. Yo tengo la impresión de que si no hacemos cosas más que declaraciones, si salimos del análisis y de las evaluaciones y nos hacemos cargo de propuestas que estén en sintonía con lo que espera la ciudadanía, es muy probable que este proceso se extienda en el tiempo mucho más allá de lo adecuado. Y me preocupa porque cuando se producen estas situaciones de statu quo o de cierta paralización, se paralizan lo que para mi gusto es lo más relevante, que son las reformas estructurales que el gobierno le comprometió al país. Quiero saber si usted comparte algunas declaraciones, específicamente las realizadas ayer en CNN Chile por Ignacio Walker, quien sostuvo que el efecto del caso Cabal había sido devastador para la presidenta Bachelet. ¿Usted cree que está en la justa medida lo que está diciendo Ignacio Walker o no? Yo creo que el efecto del caso Cabal ha sido demoledor para el sistema político porque ahora ha dado aquello que se sostenía aún, que es el gobierno y la presidenta, la institución como tal. Y por esas razones que creo que el impacto ha sido fuerte. Fíjese que comparo la cifra con un dato bien interesante. El 45% de los chilenos se siente adherente al gobierno, se siente parte del gobierno y sin embargo es lapidario en el juicio. Entonces, lo que hay aquí no es una crítica desde el punto de vista de los contenidos del gobierno, ni tampoco de su perspectiva transformadora. No tiene que ver con su matriz, con su impronta, con su sello. Tiene que ver con una contradicción que se produjo entre lo que es su perspectiva con una conducta específica. Y claro, es demoledor desde ese punto de vista. Y comparte, diputado, las palabras de quien es candidato a sucederlo y quien es además antecesor en la presidencia de su partido, Camilo Escalona, quien ha criticado a Rodrigo Peñailillo diciendo que el ministro del Interior no tuvo capacidad de dimensionar y que no resulta entendible que se haya ido de vacaciones. Yo fui ministro de Estado y tengo al respecto una doctrina. El gobierno es uno y en consecuencia uno lo tiene que evaluar en lo que es un núcleo, una institución. No creo en las evaluaciones particulares y si las tuviese, las haría en privado. Pero tengo un punto político al respecto. Yo tengo la impresión de que lo desafortunado de esa declaración es que se hace cargo de un tema que ya debiéramos tener anclado. A estas alturas no tiene ninguna relevancia entrar en ese debate. Yo tuve una opinión al respecto. Créame que fue una opinión crítica. La hice presente en mi condición de presidente del partido en su momento. Y créame que era una opinión, como le digo, crítica. Sin embargo, creo que llega un momento en que la evaluación tiene que dar paso a la segunda fase de esto. Esa segunda fase se inicia cuando la presidenta enfrenta a la prensa y señala lo que todos escuchamos, pero hay una frase que a mí me convocó. Hay que construir, dice, un marco de regulación de la relación entre el dinero y la política. Desde ese momento,
Los procesos críticos autocríticos dejaron de tener sentido. Desde ese momento lo que importa es que nos ocupemos de la perspectiva que la presidenta nos plantea. Ella tiene que hacer su pega. Hay un consejo, hay un conjunto de medidas. Bueno, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Si nos queremos quedar anclados en la evaluación de lo que pasó, es un ejercicio perfectamente legítimo, pero creo que no es conducente para el propósito político que nos requiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere que el sistema político responda ante esta situación. Estamos depreciados, estamos en un nivel de prestigio muy precario, tenemos serios riesgos de credibilidad, etcétera. Bueno, ¿para qué seguimos en eso? Porque si ya estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. El punto es que hacemos. Y la presidenta nos convocó al que hacemos. Y todas las fuerzas políticas se sienten compelidas a esa interpelación. Bueno, yo también. Entonces, por esa razón que tengo que hacer cosas al interior del Partido Socialista, y vaya que la hemos hecho, por favor, los primeros. Segundo, tenemos que hacer cosas en el ámbito judicial y lo hemos hecho. Fuimos el único partido que hasta ahora ha presentado querella y tenemos que hacer una serie de propuestas en materia del tema más de fondo y vaya que las tenemos. Entonces, hoy día es tiempo de ocuparnos. Ya no es tiempo de diagnósticos ni evaluaciones. Por cierto, ¿por qué digo que no es tiempo de diagnóstico? Porque todos estamos claros, podemos tener alguna diferencia semántica, pero estamos enfrentando a una severa crisis de este punto de vista. Y dentro de las cosas que hay que hacer, ¿le parece que cuando la presidenta enfrenta a la prensa y solo acepta 3 preguntas, es suficiente con eso o debiera referirse más en profundidad? Porque quedaron muchas preguntas aún sin responder al tema públicamente por la inquietud que usted mismo reconoce que genera el caso Cabal. A ver, pero si eso ya es materia de una investigación en donde hay un ministro, está el Ministerio Público. Ahí se responderán todas las preguntas que hay que responder si estas cosas se institucionalizan. Aquí hay una investigación que se llama el caso Penta. Mañana hay formalizaciones. Ahí hay respuestas del sistema institucional. En el caso Cabal hay un ministro designado, hay un Ministerio Público, me da con decirle ministro, que está haciendo una investigación. Bueno, responderá a las consultas que haya que hacer. Las demás consultas del periodismo se irán desarrollando en el tiempo. Pero yo no estoy dedicado a eso, no sé si entiendes lo que me le quiero transmitir, lo digo con mucho respeto. Yo creo que lo que nosotros compete no es seguir respondiendo si las cosas se hicieron así, se hicieron así, si pudo ser mejor, si pudo ser peor. No hay ejercicio más inútil y ya está, incluso en el ámbito del anecdotario. Lo que importa ahora, y yo comprendo el afán de la prensa, por favor, lo respeto plenamente, pero yo no soy periodista, yo me dedico a otra cosa. Pero, diputado, yo me siento interpelado. Diputado, una cosa es la investigación judicial y otro tema son las reacciones políticas, cuando, por ejemplo, la encuesta Plaza Pública CADEM muestra que una mayoría de los ciudadanos no le cree a la presidenta su versión de los hechos, de que ella se enteró por la prensa de esa reunión entre su hijo y Andrónico Luksic, cuando se ve que hay un problema de credibilidad, que es uno de los grandes activos que ha tenido siempre la presidenta Bachelet. Bueno, ¿no se hace obvio políticamente que se requiere una mejor explicación de lo que pasó? No, lo que se requiere es que hagamos cosas, porque si esto ya no tiene que ver con cosas retóricas, no tiene que ver con cosas declarativas. Si uno se puede quemar al Abonso en este momento y la gente va a decir, no, fue un accidente. Por favor, hagámonos cargo de la profundidad de la crisis. Si esto no se arregla con que mañana hagamos una declaración de un lirismo notable, muy bien hecha, le podemos poner música si usted quiere, y usted cree que alguien nos va a creer. Si el problema no es ese, ya no tiene que ver con declaraciones, no tiene que ver con que haya contestado 5 preguntas más o 5 preguntas menos. Por favor, eso es una forma muy simple de enfrentar este tema. Esto requiere de medidas. Hay medidas administrativas que se tienen que tomar ya. Este Consejo tiene que tener un plazo acotado, tiene que entregarnos una propuesta lo antes posible. En el intertanto, ante el vacío, tenemos que nosotros generar muchas propuestas. Mire, el señor presidente de la Corte Suprema generó una propuesta. Habrá que discutirla, podemos estar de acuerdo, habrá que precisar lo que usted quiera, pero ya se están generando propuestas. Hoy día tuvimos reunión de la comisión, la sesión normal de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en la Cámara. Estamos viendo el proyecto de financiamiento. Bueno, ahí hay cosas que ya hemos avanzado. Estamos ya prácticamente todos de acuerdo que hay que terminar con los aportes reservados. Bueno, vamos avanzando en cosas. Diputado. La gente nos va a creer cuando vea cosas que se hacen, no cuando hacemos grandes declaraciones. Y dentro de las cosas que se han decidido hacer está justamente la comisión que usted mencionaba. ¿Le parece? Sí. ¿Le parece una buena idea? Y se lo pregunto porque se ha criticado también desde la Alianza el hecho de que se acceda a hacer una iniciativa de este tipo cuando estalla el caso Cabal y no cuando había estallado el caso Penta. Es decir, cuando es perjudicada la nueva mayoría y no cuando estaba siendo perjudicada la UDI. ¿Y qué importa? Si lo que importa es que haya un consejo. Nos seguimos quedando en la escaramuza pequeña, por favor, si esto no es de niños taimados. O sea, antes, como no fue antes, es una mala idea. Como es ahora, ¿qué importancia tiene ese debate, por favor? Mire,
¿Es una buena idea o es una mala idea? Es una buena idea si se hace bien y rubrica en el corto plazo con un conjunto de propuestas y va acompañada de otro conjunto de acciones que hay que realizar desde ya. Es una mala idea si el sistema político se paraliza y espera que desde este Consejo surjan todas las propuestas. ¿Me entiendes? Si los instrumentos sirven o no sirven depende de la utilidad que se les otorgue y del producto que se obtenga de ellos. En consecuencia, usted me pregunta si es una buena o mala idea. Depende, pues. Si nosotros nos vamos a paralizar, no vamos a hacer nada durante todo este tiempo, vamos a estar mirando cómo se desarrollan las formalizaciones y vamos a estar mirando cómo se desarrollan las investigaciones y mientras tanto esperamos que este Consejo nos ilumine, claramente no es una buena idea, pues. Pero, porque diputado, ¿qué responsabilidad asumimos nosotros entonces? Pero, diputado, en cambio, no da cuenta de una cierta improvisación, porque cuando el gobierno primero dice que le va a pedir a los ministros que los ministros hagan recomendaciones y se arme un paquete legislativo y de reglamentos en torno a cambios en la relación entre política y dinero, y luego un par de días después se anuncia que ahora va a ser un consejo o una comisión externa, ¿no da cuenta de una cierta improvisación en cómo actuar finalmente? Como yo entiendo esto, las dos cosas pueden perfectamente, una no es un obstáculo para la otra. Yo entiendo incluso que ya hoy día había previsto un gabinete político, entiendo que el volcán Villarrica generó un cambio en ese itinerario, entiendo que el fin de semana, o el sábado precisamente, hay un gabinete político ampliado con todos los ministros en Cerro Castillo. O sea, yo entiendo que el gobierno está haciendo su pega. Ahora, yo aspiro que estas cosas salgan cosas concretas. Bueno, en el intertanto, déjeme hacerle un punto. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que todo el mundo empieza a mirar a otros. Y yo no soy de esa lógica. Yo primero pienso qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando empezó el caso Penta, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a querellar. Cuando surgió el caso Cabal, yo dije, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y se presentó una denuncia al Tribunal Supremo y renunciaron los dos militantes. O sea, uno tiene que hacerse cargo de su propia responsabilidad porque siempre uno está pensando en lo que tiene que hacer otro. Y se olvida lo que tiene que hacer uno. Entonces, yo puedo ser crítico o no crítico de tal o cual medida, pero también tengo que asumir mi propia responsabilidad si la interpelación que tenemos es al sistema político. Si a mí también me quitan cosas en la calle. Y en consecuencia, digo, ¿qué voy a permanecer impávido o voy a hacer el leso o voy a pensar que me están gritando cosas lindas cuando no es así? Entonces, me tengo que hacer cargo de este problema, pues, si soy un partido. ¿A favor o en contra de la propuesta ayer del ministro Muñoz de eliminar el fuero para los parlamentarios? Yo tengo la impresión de que el ministro lo que nos señala es que el fuero parlamentario en materia judicial debiera desaparecer en tanto cuanto todos los chilenos debiéramos someterme de la misma manera ante una investigación judicial. De eso yo estoy de acuerdo. Entiendo sí que el fuero tiene otras condiciones. La inviolabilidad de las opiniones que nosotros expresamos en la sala tiene otras prerrogativas y en consecuencia de esta otra parte, en tanto yo representante electo democráticamente por una comunidad de chilenos y chilenos que premunido de ese privilegio me permite representar de mejor manera a mis electores, de esa parte yo creo que el fuero se tiene que mantener, así que ni lo uno ni lo otro, sí en una parte, no en otra parte. Diputado, usted decía, aquí hay que hacer cosas, hay que tomar acciones, incluso legislativas. Vimos hace algunas semanas que el Parlamento aprobó una nueva ley de lavado de activos que tiene muchas cosas muy importantes y muy positivas, pero que también en la práctica rebaja las sanciones para uno de los pocos delitos de cuello y corbata que tenía sanciones importantes en Chile, como el lavado de activos. ¿No es esa una señal contradictoria con lo que quiere la ciudadanía? Para ser preciso, esto creo que usted y yo lo conversamos en una radio, para ser celosos con la verdad. Para ser preciso, no es que rebaje, sino que lo hace, es una institución que por la base del principio pro reo genera una disminución de la eventual penalidad porque se aplica la norma más benigna. Yo le expliqué en esa ocasión que a mí me parecía que de ser así habría sido un error. Lo conversé hoy día en la Comisión de Constitución, lo estamos viendo con los abogados y si es así vamos a ver forma de reparar si ese fue el resultado final. Tenemos un problema práctico y es que como ya es ley habría que hacer una nueva ley que reparara este desaguisado, si usted me permite decirlo así, pero ya se generó un cierto derecho. Entonces hay que ver cómo opera. Aquí el principio pro reo es un principio inviolable en materia de la justicia. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ustedes, que estén muy bien.